Número 10. La desaparición maya. Los arqueólogos han estado desconcertados durante siglos por la gran desaparición maya. Los mayas son hasta el día de hoy la civilización antigua más conocida en toda América, quizás solo después de los incas. La civilización perdida fue redescubierta en el siglo XIX, y desde entonces, los arqueólogos han investigado cientos de sitios históricos complejos. Los mayas solían vivir en gran parte del sur de México, Belice y Guatemala. Construyeron templos impresionantes en ciudades asombrosas como Tikal y la famosa Chichén Itzá, y lograron hazañas científicas increíbles para su época, demostrando un entendimiento asombroso de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura. Sin embargo, a pesar de sus logros y conocimientos, desaparecieron como si nada hace aproximadamente 1000 años, después de haber habitado sus tierras y ciudades desde el Ñeño, el año 2600 a.C. Ha habido muchas teorías sobre a dónde se fueron los mayas. Algunos dicen que la sobrepoblación los acabó. Unos dicen que fue un desastre ambiental, otros que la guerra los destruyó. Algunos creativos teorizaron que los extraterrestres estaban detrás, pero ahora sabemos que sus grandes ciudades fueron abandonadas una a una, sin explicación aparente. Desde México hasta Honduras, los mayas simplemente desaparecieron del mapa. Esto es increíble si piensas en cuántos eran. Se estima que la población maya era de 20 millones. Eso era mucha gente para aquella época, y casi la población total de Australia hoy en día, pero después del colapso de su sociedad, solo quedó el 5% de ellos. Entonces, ¿a dónde exactamente se fueron? Número 9. La civilización Caral. La civilización Caral formaba parte de una sociedad compleja más grande conocida como Norte Chico, que residía en la región costera norte de Perú. El pueblo Caral vivía en una capital urbana compleja, que ocupaba alrededor de 150 acres, llena de templos, viviendas e impresionantes plazas. No se ha hallado evidencia que relacione al pueblo Caral con la guerra, lo que indica que eran pacíficos y vivían de la agricultura y productos del mar. En su apogeo, alrededor de 3000 personas vivían en Caral, lo que la convertía en una ciudad bastante bulliciosa para su época. Ellos prosperaron hace 5000 años, en 3500 a.C., como la primera civilización conocida en América. Tenían un gobierno avanzado, usaban textiles y adoraban deidades extrañas. Su declive inició lentamente hacia el 1800 a.C., tras 1000 años de prosperidad. El problema es que la civilización Carol fue la primera en Sudamérica. Era inevitable que se desarrollaran otros centros de poder. Con el surgimiento de reinos más poderosos en el antiguo Perú, el pueblo Carol enfrentó tiempos difíciles, ya que no eran una sociedad guerrera. Los historiadores no saben exactamente qué ocurrió, pero sí que hubo un éxodo gradual desde la capital, donde las personas se dispersaron a otras regiones hasta el colapso de la ciudad. 8. El reino nubio. Casi todo lo que los estudiosos saben sobre el antiguo reino nubio proviene de fuentes egipcias. Nubia realmente nunca dejó ningún registro escrito de sus creencias o su historia, y como los monumentos construidos por la antigua civilización han sido en su mayoría destruidos o están tan desgastados que las inscripciones que dejaron son casi imposibles de descifrar, los investigadores no tienen mucho con qué trabajar. Sin embargo, todavía se pueden encontrar algunas hazañas impresionantes de ingeniería en la antigua Nubia o en el actual Sudán, como el templo de ladrillo de barro de Defufa, construido hace más de 4000 años para ser el centro de la espiritualidad en la antigua Nubia, ubicado hoy en el desierto sudanés. Ya no es mucho para ver, ni siquiera parece un templo, pero alguna vez fue una estructura asombrosa y una representación de una de las mayores potencias africanas. Con más de 5 pisos, dominaba la ciudad nubia cercana en el 2500 a.C. La de Fufa consistía en varios niveles, escaleras que llevaban a una plataforma en su techo y varias cámaras subterráneas. Aún hoy no se sabe qué adoración se realizaba en este templo. Se cree que formaba parte de una ciudad más grande, pero todos los rastros de esa ciudad han sido aniquilados desde entonces. Los nubios estaban constantemente en guerra con los egipcios, con los faraones invadiendo y conquistando Nubia, y los reyes nubios a veces invadiendo y conquistando Egipto, hasta que Nubia poco a poco se desvaneció en los libros de historia. Como muchas personas nunca han oído hablar de la que alguna vez fue la poderosa civilización nubia, debido a la falta de conocimiento y evidencia que quedó, esto puede hacer que uno se pregunte, ¿qué otras civilizaciones perdidas existirán? Número 7. Los minoicos. La isla de Creta, en la actual Grecia, fue alguna vez el hogar de la antigua civilización de los minoicos. Estas personas destacaban por sus elaboradas estructuras, impresionantes obras de arte y extensas conexiones comerciales en el viejo mundo.
incluso con Egipto y Mesopotamia. Un reciente hallazgo reveló una impresionante característica de la antigua sociedad minoica. Arqueólogos profesionales excavaron las ruinas de un antiguo palacio cerca del puerto de Heraclión. Era una estructura extraordinaria con más de 1.300 habitaciones, lo bastante grande para almacenar grano y tesoros, equipada con drenaje y tuberías y bellamente decorada. Lo que los arqueólogos encontraron recientemente fue una magnífica sala del trono, que según ellos es la sala del trono intacta más antigua de toda Europa. El rey se sentaba en un trono de piedra de yeso. La sala tenía un gran cuenco de piedra que, según los investigadores, servía para rituales religiosos. También hay obras de arte en forma de frescos a lo largo de las paredes que muestran imágenes de grifos, una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza de águila. Aunque la sala es impresionante, se desconoce para quién fue construida. Algunos de los arqueólogos piensan que pudo haber sido únicamente decorativa o utilizada solo para ceremonias importantes. Algunos creen que era para uno de los dioses o diosas minoicos. Esta gran cultura quedó bajo control de la Grecia continental alrededor del 1500 a.C. y cayó poco después cuando un terremoto destruyó gran parte de su sociedad. ¿Para quién crees que se construyó la habitación? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta este video, dale like y suscríbete. 6. La civilización Urartu. Un castillo que data de hace 2800 años ha sido investigado recientemente por arqueólogos de Turquía. El castillo fue construido por la antigua civilización Urartu. Se sabe poco de los Urartu, salvo que controlaron partes de Turquía y Armenia entre los siglos 9 y 6 a.C. Su historia sigue siendo oscura porque no dejaron fuentes escritas y por el lugar donde gobernaron. Fue asediado repetidamente por los asirios y otras fuerzas, cambiando de manos muchas veces en la historia. Toma este castillo antiguo como ejemplo. Quizás lo construyeron los Urartu. El doctor Rafet Kabusoglu lo comparó con otros castillos de la era urartiana, pero probablemente fue ocupado por fuerzas extranjeras como armenios, romanos, partos, otomanos, bizantinos y persas. Aún así, sigue siendo una hazaña impresionante de arquitectura y habilidad, ya que el sitio fue descubierto en la cima de una montaña enorme. En otras palabras, aunque los Urartu construyeron muchas fortalezas impresionantes hace miles de años, sus creaciones fueron tomadas y a menudo destruidas por las poderosas civilizaciones que vinieron después de ellos. Perdieron el control de la región tras ser derrotados por los asirios en el siglo VII. Número 5. Reina de los Moche. La Dama de Cao es considerada la mujer más poderosa que vivió en el antiguo Perú. Su momia fue hallada hace menos de 20 años en una tumba del templo Cao Viejo en la costa norte. Según el arqueólogo Régulo Franco, quien fue el que reveló el asombroso descubrimiento de su cadáver preservado, ella es la primera mujer conocida por los historiadores modernos que tuvo poder absoluto sobre la antigua civilización moche. Esto fue hace aproximadamente 1700 años. La Dama de Cao fue enterrada con un espléndido tesoro de joyas y metales preciosos. Su cuerpo tenía tatuajes ornamentados de serpientes, símbolo de su poder curativo, y arañas para mostrar su habilidad en el tejido. También fue enterrada con un pequeño y confiable grupo para escoltarla al más allá, incluyendo a un par de sacerdotes, guardaespaldas y una misteriosa joven adolescente. ¿Quién fue la Dama de Cao y los Moche? Probablemente fue la líder de la civilización, aunque los historiadores no lo aseguran. No hay registros históricos que detallen sus logros. Solo saben que fue sumamente importante porque su tumba era más extravagante y estaba llena de más riquezas que cualquier otra tumba moche descubierta hasta la fecha. La cultura moche floreció en la región andina de Sudamérica durante aproximadamente 800 años en la Era Común, con su territorio extendiéndose a lo largo de la mayor parte de la costa de Perú. Se desconoce la causa exacta de su desaparición, pero se cree que los moche cayeron por sequías, terremotos e inundaciones. 4. Extinción por sequía. Desconocido para la mayoría de los aficionados casuales a la historia, alguna vez existió un misterioso enclave de civilización en Asia Central. La región prosperó en la antigüedad por su ubicación estratégica en la ruta de la seda. Había acceso a aguas de inundación, la tierra irrigada era fácil de obtener, y la región creció al doble del tamaño de la antigua Mesopotamia. La región se llamaba Transoxiana o Tierra de las Mil Ciudades. Actualmente, esta tierra está en el sur de Kazajistán, cerca de Almaty. No se sabe con certeza cómo se llamaban a sí mismas las personas de esa región, pero los historiadores creen que había varias civilizaciones allí. Comerciaban, prosperaron
y luego decayeron tras la invasión mongola en el siglo XIII. La zona se recuperó un poco, pero de todos modos colapsó en el siglo XVII debido a un cambio climático drástico. Una fuerte sequía arruinó las cosechas y obligó a los habitantes a huir. Hoy en día, casi no queda rastro de ellos ni de sus grandes ciudades. 3. Civilización tibetana. La capital del Tíbet en la actualidad es la ciudad de Lhasa. Al norte de esta gran ciudad hay un vasto paisaje de nada, a unos 15.000 pies sobre el nivel del mar. Aunque hoy pueda parecer un gran montón de nada, alguna vez fue el escenario del ascenso al poder de una gran civilización. El arqueólogo John Valetza dice que cuando el Tíbet ascendió al poder hace unos 2.500 años, era una sociedad monumental con una arquitectura asombrosa, minería, comercio regional, un orden civilizado y una estructura social compleja. Actualmente, en todo el Tíbet hay castillos abandonados, templos en ruinas y restos de estructuras misteriosas que ni siquiera pueden identificarse. El Tíbet prosperó hasta los tiempos modernos, hasta que fuerzas de la dinastía Qing en China conquistaron la zona. Desde entonces, el Tíbet ha permanecido bajo control chino, especialmente tras la invasión comunista de 1950, que derrocó al gobierno tibetano y provocó el exilio del Dalai Lama y 100.000 tibetanos en 1959. 2. Babilonia. Hay mucha confusión sobre los antiguos babilonios. Muchos creen que Babilonia fue un gran imperio, pero en realidad la ciudad formaba parte del estado de Babilonia en Mesopotamia. En otras palabras, Babilonia era parte de Mesopotamia y no una civilización independiente en absoluto. Al principio fue así, pero luego creció y se volvió una de las ciudades más grandes del mundo antiguo tras su fundación hace 4.000 años. En su apogeo, fue gobernada por el gran Hammurabi, quien es conocido por su famoso Código de Hammurabi, que fue el origen del dicho ojo por ojo. Pero aquí está el punto. Babilonia se volvió un reino independiente. Siglos después de la caída de Mesopotamia, una nueva sucesión de reyes estableció el imperio neobabilónico, que abarcaba una enorme extensión del Medio Oriente y el Mediterráneo. Babilonia seguía como ciudad capital y se volvió más hermosa y extravagante. En el gobierno de Neobabilonia, miles de judíos fueron exiliados a la gran ciudad tras la derrota del reino de Judá por los babilonios. Neobabilonia como imperio solo existió de 626 a 539 a.C. Eso ni siquiera es un solo siglo. El rey Ciro el Grande de Persia, considerado el más grande y despiadado del cercano Oriente, apareció en el año 539 y derrotó a Babilonia, destruyendo la legendaria ciudad para siempre. 1. Fenicia es una de las civilizaciones antiguas más únicas que a menudo es tan incomprendida como Babilonia. Los fenicios no eran un solo país. Los fenicios vivían en el Mediterráneo oriental en 4 ciudades principales. Cada ciudad era independiente y rival de las otras. Aún así, los fenicios trabajaban juntos como una confederación de comerciantes marítimos. En otras palabras, dominaban el comercio de la zona. Aunque independientes, las ciudades prosperaban juntas al dominar industrias y rutas comerciales. Los fenicios datan del 1500 a.C. Increíblemente, también se mantuvieron como pueblo por mucho tiempo. Hasta el siglo VIII a.C., los fenicios dominaron los puestos comerciales en el Mediterráneo. La Gran Cartago inició como colonia fenicia en 814 a.C. y creció hasta enfrentarse a los romanos. Se dice que los fenicios rodearon África hacia el 600 a.C. y exploraron hasta Gran Bretaña. Como otras civilizaciones de la zona, los fenicios sucumbieron ante los poderosos persas. Fueron diezmados en el 539 a.C., 200 años después, permitiendo que Alejandro Magno destruyera lo que no estaba ya en ruinas. ¿Qué civilización antigua visitarías si tuvieras una máquina del tiempo? Cuéntame en los comentarios y gracias por ver el video. Suscríbete si quieres más videos increíbles.